Le di todo, incluso un espacio solo para ella, pero su traición me obligó a actuar en secreto, y el juicio dio un giro inesperado que lo cambió todo. Tengo 36 años y dirijo una consultora logística en Arlington, Virginia. Durante 8 años estuve casado con Laura, de 35, quien conduce un podcast llamado Conversaciones de Mujeres Modernas. Su audiencia no es enorme, unos 5.000 oyentes en un buen día, pero lo lleva con 2 amigas de la universidad desde que fue despedida de su trabajo en marketing. Empezaron grabando desde la habitación libre de nuestra casa, que yo mismo adapté para mejorar el sonido. Nada sofisticado, pero suficiente para que sonara profesional. Invirtió tiempo y energía en ese proyecto, y yo también. Gasté cerca de $2,500 en acondicionar el lugar, paneles acústicos, una mezcladora decente, 3 micrófonos con amortiguadores, cortinas insonorizadas y buena iluminación. Pero un día, al llegar a casa, noté un silencio raro, como si algo no encajara. Dejé el maletín en las escaleras, esperando oír su voz grabando, pero en su lugar escuché gemidos. No eran discretos, eran intensos, como si no les importara que alguien pudiera oírlos. Seguí el sonido hasta la habitación de grabación. La puerta estaba entreabierta. Fue entonces cuando vi a Laura, recostada contra la pared, envuelta en los brazos de un tipo. Me bastó un segundo para reconocerlo, era el técnico de sonido que mencionó haber contratado unas semanas atrás. No tendría más de 25 años, y todavía llevaba un gorro ridículo. Y ni siquiera estaban usando la pared tratada con paneles acústicos que yo había instalado, estaban junto a la parte sin acondicionar. No sé por qué, pero ese detalle me golpeó. Ni siquiera usaron la mejor parte de la habitación. Él me vio primero, se puso pálido y comenzó a subirse los pantalones desesperadamente. ¿Qué carajos está pasando aquí?, dije desde el marco de la puerta. Laura giró la cabeza. No tenía ni un rastro de vergüenza. Se veía más molesta que sorprendida. Se acomodó la ropa como si hubiera estado haciendo ejercicio. Pensé que estarías en Dallas hasta el domingo, Daniel. Ajá, claramente no, respondí, con voz helada. Por eso lo trajiste aquí, ¿no? El técnico intentó pasar a mi lado sin mirarme, murmurando un lo siento, amigo. Quizá deberías cerrar bien los pantalones, campeón, le dije mientras corría por el pasillo. Laura cruzó los brazos y soltó con fastidio. Genial, ahora tendré que buscar otro editor de sonido. Ahí fue cuando exploté. 8 años de matrimonio y esa era su respuesta. Golpeé el marco de la puerta con tanta fuerza que me dolió la mano. ¿Estás de broma? Te encuentro teniendo sexo con un idiota en nuestra casa y lo único que te preocupa es tu maldito podcast. Por primera vez, Laura pareció retroceder, sorprendida por mi reacción. Yo nunca levantaba la voz. Baja la voz, dijo, a la defensiva. Los vecinos van a escuchar. ¿Y ahora sí te preocupa el ruido? Porque hace unos minutos no parecían tener problema con eso. Fue algo que simplemente pasó. No es para tanto. Hace meses que estamos mal, no actúes como si no lo supieras. Sí, estábamos en un mal momento. Ella se mostraba distante, irritable. Yo trabajaba más de lo habitual para conseguir nuevos clientes. Una mala racha, sí, pero eso no justifica tener sexo con el técnico de sonido. Respiré profundo. La rabia que me quemaba el pecho se transformó en algo más frío. Tienes razón, no es para tanto. Salí de ahí. Tomé mi bolso y me subí al auto. Conduje hasta la casa de mi hermano Andrés. Me recibió con una llave en la mano sin decir nada. Esa noche, en su balcón, le conté todo. No lo puedo creer, dijo, negando con la cabeza. ¿Y encima actuó como si fueras tú el culpable? Exacto, como si yo estuviera interrumpiendo una reunión de negocios, respondí. Eso suena a la típica Laura. ¿Recuerdas cuando llegó 3 horas tarde a mi ensayo de boda porque estaba haciendo contactos y luego se enojó porque mamá le hizo un comentario? Me reí sin ganas. Había olvidado ese episodio, o el día que se olvidó de mi evento de lanzamiento de empresa. Incluso dejó de preguntarme cómo estaba alrededor del 3er año de casados. Andrés añadió, y lo del funeral de papá. Estaba en el celular durante toda la ceremonia, y después dijo que era por un tema urgente de trabajo. Más tarde vi que subió una historia en Instagram. En ese momento, todo cobró sentido. No se trataba solo de amor o traición. Era una cuestión de respeto. Laura no solo me engañó, me borró de su vida. Y no pensaba asumir el rol de esposo devastado. Iba a asegurarme de que lamentara haberme subestimado. A la mañana siguiente, me reuní con la abogada Fernández en su oficina en Alexandria. La lluvia golpeaba los ventanales mientras le explicaba mi plan. No vengo a charlar. Quiero transferir mi 70% de la empresa consultora a mi hermano, dije, y le pasé una carpeta con los documentos. Ella alzó una ceja. ¿Por cuánto? $10. Se recostó en la silla. Daniel, ya sabes lo que voy a decir. Dímelo igual. Revisó los papeles y comentó. Si haces esta transferencia justo antes de presentar el divorcio, la van a impugnar por fraude. Es imposible que un juez no vea la intención. Eso es lo que quiero, respondí. Eso llamó su atención. Explícate. Laura no irá directo por el dinero. Hará todo un espectáculo, buscará negociar. Pero si piensa que esta empresa es el trofeo, se va a aferrar. Y así la obligo a pelear por algo a lo que no tiene ningún derecho. Esta empresa la heredaste de tu padre,
¿cierto? Mucho antes de conocerla. Aún así alegará transmutación, dijo, golpeando el bolígrafo contra la mesa. Que durante el matrimonio se incrementó su valor y que eso la hace copropietaria. Que lo intente. Solo demostrará que lo hice crecer. Ella ni siquiera podría explicar a qué se dedica la empresa. Fernández me observó unos segundos, entornando los ojos. No estás jugando a la defensiva, concluyó. No, esto es una guerra, suspiró, encendió el ordenador y empezó a escribir. De acuerdo, vamos a sellar el acuerdo hoy, pero retrasaremos su ejecución 36 horas antes de presentar el divorcio. Eso nos da un pequeño margen. Estoy midiendo todo al minuto. Andrés sabe que se convertirá en el blanco de un ataque legal. Fue idea suya. Lo que no le dije fue que Andrés y yo habíamos pasado 3 horas la noche anterior planificando cada movimiento financiero. Él estudió economía antes de fundar su empresa de software. Ve los conflictos legales como una partida de ajedrez. Una semana después, estaba firmando 2 transferencias que volverían locos a los abogados de Laura. Primero, $38,000 desde mi cuenta comercial personal hacia la empresa de Andrés, bajo la excusa de una inversión para expansión. Esa cuenta la abrí 2 años antes de conocer a Laura. Segundo, $27,000 para pagar deudas relacionadas con un sistema de gestión de almacenes que nunca funcionó y del cual yo era garante. Había garantizado personalmente ese préstamo, pero lo mantuve fuera de los libros contables principales de la empresa. Liquidarlo en ese momento tenía 2 objetivos claros: eliminar una deuda que podría contarse como carga matrimonial y reducir mi patrimonio neto visible. Señor Rodríguez, dijo el gerente del banco al salir de su oficina, detectamos estas transferencias y las marcamos para revisión. Claro que lo hicieron. Pasé más de 1 hora dentro de esa oficina respondiendo preguntas, aclarando el origen de los fondos, detallando la relación comercial con Andrés, y demostrando la legitimidad de las deudas. Les mostré el contrato operativo de la sociedad limitada, el plan de expansión, los documentos originales del préstamo, todo ordenado, con fechas claras y absolutamente legal. Finalmente, la gerente asintió. Todo parece en regla, aunque con un momento muy particular para hacerlo. A veces el momento lo es todo, respondí. Cuando salí de la oficina, los fondos ya estaban en movimiento. La abogada Fernández había firmado cada papel, desde el acuerdo de inversión hasta las notificaciones de cancelación de deuda y confirmaciones bancarias. Cada paso documentado y blindado legalmente. Mi siguiente parada fue abrir una nueva cuenta en la cooperativa de crédito que Andrés utilizaba para sus negocios. Una cuenta corriente simple con un depósito inicial de $1,200, lo justo para cubrir alquiler, comida y combustible. Un nuevo comienzo, sin transferencias desde cuentas compartidas, nada que Laura pudiera interpretar como raro. Después, ingresé al viejo banco conjunto, aquella cuenta que ninguno de los dos usaba desde hacía más de 1 año, pero que ella todavía revisaba de vez en cuando, como si eso la hiciera sentir financieramente responsable. El saldo, $18. Dejé exactamente $10. Esa cuenta había albergado importantes ahorros en el pasado, pero yo dejé de usarla cuando nuestras finanzas empezaron a separarse silenciosamente. Laura tenía sus ingresos del podcast y algunos trabajos sueltos de marketing. Yo vivía de mis honorarios como consultor y de mis participaciones, pero esa cuenta todavía la mencionaba cuando sus padres preguntaban cómo íbamos. Así que le dejé un mensaje, no con palabras, sino con una cifra: lo que inviertes, recibes. Esa misma noche, la abogada Fernández me llamó para confirmar que las transferencias se habían completado y que la inversión en la empresa de Andrés estaba registrada correctamente. Todo sólido, fondos previos al matrimonio, propósito empresarial, respaldo documental completo. Esto no es solo protección de activos, comentó, haciendo una pausa. No, respondí, es un mensaje. Lo que no anticipé fue que, 3 días después, olvidaría cerrar nuestra cuenta compartida de Amazon. Estaba pidiendo algunas cosas básicas para mi nueva estancia temporal, y al revisar noté que Laura seguía siendo la usuaria principal. Me apresuré a crear una cuenta nueva, pero ya era tarde. Es probable que haya recibido notificaciones de cada compra. Un error tonto, pero que pudo haber delatado más de lo que debía. Cambié todas mis contraseñas de inmediato, pero me quedó la inquietud. ¿Qué más habría pasado por alto? Había puesto tanta atención en los grandes movimientos financieros que casi me delataba con uno insignificante. Tenía que ser más meticuloso. Laura podía no entender del todo el mundo de los negocios, pero no era tonta. Podía hilar las pistas si le daban motivos para buscar. Esa misma noche, me dediqué a proteger mi vida digital. Cambié contraseñas, activé la verificación en 2 pasos y creé un nuevo correo para asuntos legales y laborales. En estos procesos, los detalles son los que te hunden. No pensaba permitir que un olvido arruinara mi estrategia. Mientras tanto, Laura grababa su podcast junto a sus 2 compañeras, Mónica y Carolina. El tema del día era señales de alerta en las relaciones. Ella, justo ella, dando consejos sobre comunicación de pareja. Irónico, considerando que la había descubierto con otro apenas 1 semana antes. En medio de la grabación, sonó el timbre. A través de la app de seguridad en mi móvil,
La vi abrir la puerta y recibir un sobre azul sellado con el logo de una empresa de mensajería privada. Su expresión pasó de desconcierto a molestia cuando firmó la recepción. Al regresar al set de grabación, comentó que probablemente era alguna documentación de la empresa de Daniel. Abrió el sobre sin prestarle demasiada atención, todavía participando en la charla. Pero al llegar a la segunda página, su voz se detuvo en seco. ¿Laura?, preguntó Mónica. La expresión de Laura cambió por completo. No mostraba tristeza ni sorpresa. Era pura furia. Ese desgraciado, murmuró con el micrófono abierto. Está pidiendo el divorcio. ¿Y esto qué? Ya no pudo seguir leyendo. La grabación se detuvo abruptamente. Minutos después, recibí 3 llamadas perdidas. Dentro del sobre estaba la demanda de divorcio, detallada, con fechas, pruebas y resumen de activos, el 70% de participación en mi empresa vendida por $10, inversión de $38,000 en la sociedad de Andrés, $27,000 deudas empresariales liquidadas, y el saldo final de la cuenta conjunta, $10. Laura me llamó. Número bloqueado. Insistió. También bloqueado. Su abogada, la abogada Torres, contactó a la abogada Fernández 8 veces ese mismo día. 8 correos, 4 mensajes de voz, un mensaje de texto urgente. No respondimos. No porque estuviéramos escondiéndonos. Estábamos observando. Andrés y yo estábamos revisando especificaciones de software cuando comenzó el bombardeo de llamadas. Miró mi teléfono y soltó una carcajada. Parece que Laura ya recibió los papeles. ¿Cuánto apuestas a que ya llamó a su madre para decir que la traicionaste? Sin apuestas, contesté. Seguro fue su segunda llamada, justo después de la abogada. Andrés negó con la cabeza. ¿Te acuerdas cuando en Acción de Gracias les dijo a todos que tu negocio apenas sobrevivía? Ese mismo año en que duplicaste ingresos. Como si fueras una pyme en ruinas y no una empresa con facturación de 7 cifras. Nunca fue buena con los números, dije, salvo los de sus seguidores en redes. No lo observaba con gusto, sino con certeza. Esto no era venganza, era precisión. Años de ser metódico, constante, predecible. Ella creía que me derrumbaría, que le suplicaría una segunda oportunidad, que la perdonaría. Jamás anticipó esto. El mensajero no solo entregaba papeles legales, llevaba el primer dominó, y me aseguré de que ella sintiera el golpe antes de entender siquiera que estaba jugando. A las 2:13 de la madrugada, mi teléfono vibró. Número desconocido. Contra mi mejor juicio, respondí. Cobarde, espetó Laura, con voz arrastrada. Ni siquiera tuviste el valor de hablarme primero. Solo papeles y abogados. Así como hablaste conmigo antes de acostarte con tu técnico de sonido. Le solté sin pensar. Me arrepentí al instante. Eso fue distinto, escupió. Al menos yo no escondí dinero ni intenté robarte todo. No voy a discutir esto, Laura. Habla con tu abogada. Oh, lo haré, dijo con tono helado. Y cuando termine, vas a desear nunca haber empezado este jueguito. Te crees muy listo, pero no tienes idea de lo que se viene. Corto. Me quedé en la habitación de invitados de Andrés, a oscuras, preguntándome si había cometido un error táctico por contestar. Un mensaje de voz habría sido mejor prueba. Anoté la hora y detalles de la llamada en el documento donde estaba registrando cada interacción. Nunca se sabe qué podría ser útil después. Al día siguiente, a las 3:47 de la madrugada, recibí 3 mensajes de ella. ¿Te crees tan listo con tus jueguitos empresariales? Mi abogada dice que lo que hiciste es ilegal. Ojalá haya valido la pena arruinar 8 años. Capturé pantalla de todo. No respondí. Solo más material para el archivo. No tardaron. En menos de una semana, la abogada Torres presentó 3 mociones, una para impugnar la transferencia de acciones como disposición fraudulenta, otra para bloquear la inversión en la empresa de Andrés, y una tercera solicitando el congelamiento inmediato de mis bienes hasta que el tribunal lo revisara. Y eso apenas era el comienzo en el terreno legal. El ataque personal no tardó en llegar. Comenzó con mensajes de conocidos en común. Laura dijo que vaciaste las cuentas y la dejaste sin un centavo. ¿Es cierto eso? Oye, me enteré de que todo terminó bastante mal entre ustedes. Laura está muy afectada. ¿Por qué le enviaste los papeles del divorcio sin hablarlo antes? Me limité a responder con hechos claros. Laura me había engañado. Presenté la solicitud de divorcio y todas las decisiones financieras estaban respaldadas por documentos legales. Después, vino la llamada de mi madre. Daniel Javier Rodríguez, empezó, usando mi nombre completo, señal inequívoca de que la conversación no sería fácil. ¿De verdad cerraste todas tus cuentas antes de pedir el divorcio? Mamá, no es tan simple. La madre de Laura me llamó llorando. Dice que estás abusando financieramente de su hija. ¿Que llevabas meses planeando esto? Me llevé los dedos al puente de la nariz, intentando mantener la calma. Mamá, Laura me fue infiel en nuestra propia casa. Silencio al otro lado de la línea. Eso no significa que puedas llevarte todo el dinero, respondió finalmente. Iba a explicarte sobre los bienes adquiridos antes del matrimonio y las operaciones empresariales legítimas, pero ¿podemos hablar de esto después? En 20 minutos tengo cita con mi abogada. Solo dime que no estás actuando por venganza, dijo ella. No es así como te criamos tu padre y yo. Quise explicarle, con lógica,
que todo estaba dentro del marco legal, pero sabía que no serviría de nada. Mi madre siempre había tenido un cariño especial por Laura. Cuando nos casamos, me parecía bonito que se llevaran tan bien. Ahora, era solo otra línea de batalla. Laura sabía perfectamente lo que hacía al involucrar a nuestras madres. Cuando los documentos llegaron al despacho de la abogada Fernández, me llamó de inmediato. «Quieren todo», dijo, señalando la carpeta sobre su escritorio. «Están alegando que la venta de acciones fue una maniobra para perjudicar los bienes conyugales». Dejé mi café a un lado, sin alterarme. «Que lo intenten». «Daniel», dijo la abogada, ladeando la cabeza, «también han solicitado una audiencia de emergencia. Buscan que el juez anule la transferencia de acciones de inmediato y que se implementen restricciones financieras retroactivas. Creen que me van a intimidar. ¿Y lo logran? No». 3 días después, nos enfrentamos en el juzgado. Un típico tribunal de familia, bancos incómodos, luces fluorescentes, ambiente tenso. Laura se sentó al lado de la abogada Torres, vestida con una imagen cuidadosamente calculada de madurez y responsabilidad. Maquillaje discreto, chaqueta sobria, rostro de dignidad herida. Me miró una vez, apenas, y luego apartó la vista. La abogada Torres fue la primera en hablar. Comenzó con su acto bien ensayado. Traición, manipulación, ocultamiento de activos. Sostuvo el contrato de inversión como si fuera prueba de un delito grave. ¿Quién transfiere $65,000 días antes de solicitar el divorcio?, preguntó, mirando al juez. La abogada Fernández se levantó sin notas, sin teatralidad. Su intervención fue directa. La firma consultora fue heredada antes del matrimonio, ha crecido de forma constante y documentada, y se ha gestionado con estructuras previas a la unión. Según la ley del estado de Virginia, las herencias son bienes separados, dijo con calma, aunque el momento pueda parecerle desafortunado a la parte contraria. Colocó ante el secretario judicial todos los documentos, certificados de la empresa, plan de negocios, y registros bancarios de cuentas abiertas 2 años antes del matrimonio entre Daniel Rodríguez y Laura Martínez. Los fondos nunca se mezclaron. Cada dólar tiene trazabilidad y una finalidad comercial clara. El juez revisó lentamente la documentación. La abogada Torres servía de impotencia. Laura se mantenía erguida, con la mandíbula tensa. Finalmente, llegó la decisión preliminar. El tribunal rechazó la solicitud de anular la transferencia de la firma, así como la inversión en la sociedad limitada. Se le otorgó a Laura una pensión temporal modesta, pero se rechazó su petición de que yo cubriera los gastos legales. El juez mencionó, sin rodeos, sus ingresos por el podcast y trabajos de marketing. Laura se levantó abruptamente. «Esto es». El juez levantó la vista, frunciendo el ceño. «Perdón, señora Martínez. Él planeó todo. Está ocultando dinero». El juez suspiró y se quitó las gafas. «Señora Martínez, si no se sienta ahora mismo, la declararé en desacato». «Pero él». «Siéntese». El tono del juez fue cansado pero firme. Este tribunal opera con pruebas, no con acusaciones. Laura volvió a su asiento, roja de vergüenza. El silencio llenó la sala. «Como decía», continuó el juez, «las mociones de emergencia quedan rechazadas. Estas cuestiones se tratarán durante la etapa de descubrimiento. Les recomiendo a ambas partes mantener la compostura. Los arranques emocionales no ayudan a sus respectivos casos». Ya fuera del tribunal, la abogada Fernández se ajustó las gafas. «Podría haber sido peor», dijo en voz baja. «El juez Ramírez no suele dejar pasar los exabruptos». «Sintió lástima por ella», le respondí. Esa noche, Andrés me envió una captura de una historia de Instagram publicada por Mónica. Aparecía Laura junto a Mónica y Carolina, en un bar, con la frase, «apoyando a nuestra chica en medio de la tormenta. Los hombres son basura». «Con clase», comentó Andrés en su mensaje. «Ella te engaña. Tú presentas el divorcio y tú eres el malo». Yo estaba en casa, comiendo comida para llevar mientras revisaba proyecciones de clientes, cuando recibí un mensaje de un número desconocido. Era del técnico de sonido de Laura, con quien la había descubierto. «Oye, lamento lo que pasó. No sabía que estaba casada al principio». «Sí, claro». Ni me molesté en responder. Solo hice otra captura de pantalla para el archivo. Luego comenzó la campaña en redes sociales. No directamente de parte de Laura, claro. Ella era más sutil. Pero Carolina, su coanfitriona más ruidosa, publicó una larga declaración contra los hombres que usan el dinero como arma durante los divorcios, y cómo el sistema beneficia a los esposos calculadores. No me nombró, pero dejó suficientes pistas como para que cualquiera que nos conociera entendiera a quién se refería. Cerró su publicación pidiendo apoyo a su causa mediante suscripciones al podcast. Esa misma tarde, un cliente me escribió preguntando si todo estaba bien. Había visto publicaciones preocupantes de gente cercana a mi esposa. Recibí 3 mensajes similares, así que redacté un correo breve y profesional explicando que atravesaba un proceso de divorcio,
que podían aparecer publicaciones desafortunadas en redes, pero que mis operaciones empresariales seguían funcionando con total normalidad. Agradecí su comprensión y discreción. 2 días después, Andrés me llamó. Tío, una amiga de Laura me agregó a LinkedIn. ¿Carolina o Mónica?, pregunté. Carolina. Apenas acepté, me escribió preguntando si yo te había ayudado a ocultar dinero usando mi empresa. Solté una carcajada. ¿Y qué le dijiste? Nada aún, pero ya hice la captura. ¿Se la mando a la abogada? Por supuesto. Esa misma noche, otro número desconocido me escribió. Te crees muy listo con tus jueguitos financieros. Pronto todos sabrán el tipo de persona que eres de verdad. No contesté, solo lo documenté y lo envié a la abogada Fernández. Al día siguiente, ella presentó una solicitud de orden de restricción contra Carolina por acoso, y añadió el incidente a la demanda cruzada contra Laura por promover una campaña de difamación. El juez aprobó de inmediato la orden de restricción. Carolina tenía prohibido contactarme a mí, a mi hermano o a cualquier persona asociada a mi empresa. También se le impedía publicar sobre mí en redes sociales y acercarse a menos de 30 metros de mi casa u oficina. La abogada de Laura intentó convencer al juez de que su clienta no tenía relación con las acciones de Carolina. Sin embargo, el juez Ramírez no se mostró convencido, especialmente después de que la abogada Fernández presentara mensajes de texto obtenidos durante el proceso de descubrimiento. En ellos, Laura y Carolina discutían estrategias para presionarme. El episodio siguiente del podcast fue notablemente más mesurado. Laura comentó, sin dar detalles, que no podía hablar sobre ciertos asuntos personales debido a situaciones legales en curso. En ese momento pensé que tal vez las cosas entrarían en un cauce legal más predecible. Estaba equivocado. A la mañana siguiente, al salir al estacionamiento del edificio de Andrés, me encontré con mi coche dañado. Un profundo rayón recorría el lateral del conductor desde el faro delantero hasta la luz trasera. La pintura estaba desgarrada hasta el metal. Las cámaras de seguridad, casualmente, habían dejado de funcionar esa noche. No podía demostrar que Laura fuese responsable, pero el momento no podía ser más oportuno. El daño costó $3.200. Pese a que presenté una denuncia policial, sabía que no prosperaría. La abogada Fernández me aconsejó no acusar a Laura sin pruebas sólidas, hacerlo me haría parecer vengativo. Así que pagué el deducible y guardé silencio, añadiendo el incidente a la creciente lista mental de agravios. No querían justicia, querían debilitarme emocionalmente. Pero cada ataque no hacía más que reforzar mi determinación. Ya no me importaba el relato público, me importaban los hechos. 2 días después, Laura apareció sin previo aviso en mi oficina. Le pidió a mi asistente que me permitiera hablar con ella 5 minutos. Por suerte, mi asistente ya estaba al tanto y le respondió con cortesía pero firmeza que debía comunicarse a través de mi abogada. Laura dejó una nota en la que decía estar cansada de los abogados y querer arreglar las cosas directamente. Como si esto tuviera que ver con evitar honorarios, y no con su creciente desesperación. Le entregué la nota a la abogada Fernández, quien la añadió al expediente como un nuevo intento de Laura por eludir los canales legales. Si de verdad quería resolver algo, podía haber solicitado una mediación formal. Pero no era eso lo que buscaba. Quería tomarme desprevenido. La semana siguiente, la madre de Laura llamó 3 veces a mi madre, llorando y diciendo que yo estaba destruyendo la vida de su hija. Mi madre, finalmente, comenzó a ver con claridad lo que ocurría. Le dije a Teresa que si Laura no hubiese sido infiel, nada de esto estaría pasando, me confesó. Luego, Teresa me colgó el teléfono. Siguiendo los consejos de la abogada Fernández, me mantuve completamente en silencio en redes sociales. Ni una sola publicación, ni un comentario. Nada que pudieran tergiversar. Mientras tanto, Laura seguía alimentando su narrativa cuidadosamente construida, mensajes sobre nuevos comienzos, referencias vagas a relaciones tóxicas, y una oleada de apoyo de su audiencia del podcast que solo había escuchado su versión. En paralelo, nuestros equipos legales intercambiaban interminables documentos, declaraciones financieras, solicitudes de producción de pruebas, interrogatorios. La parte emocional seguía siendo pública, pero el engranaje del divorcio seguía su curso en silencio. Y fue precisamente el proceso de descubrimiento lo que comenzó a desmoronar su defensa. Todo empezó con una declaración jurada de ingresos enviada por el equipo legal de Laura. Mostraban unos ingresos modestos por el podcast, contratos de marketing y escasos ahorros. A simple vista, parecía verosímil. Pero la abogada Fernández frunció el ceño al revisarla. Declara menos de $22.000 en activos líquidos, dijo, repasando los números. Afirma que la mayoría de sus ingresos se destinan a gastos de producción e inversiones. Está mintiendo, respondí. El año pasado hizo 3 viajes de negocios a Miami, compró un MacBook Pro para editar episodios que ni siquiera edita ella misma, y tiene en leasing un BMW que cuesta más que nuestra hipoteca. Entonces profundicemos, asintió la abogada. El contador forense que contratamos fue meticuloso. Analizó todo, movimientos en Venmo, cuentas de PayPal, incluso una sociedad de contenidos que había creado a escondidas. Detectamos ingresos no declarados provenientes de contenido patrocinado, conferencias facturadas a través de la empresa del esposo de Mónica,
y una asesoría paralela para una marca de estilo de vida femenina. El punto decisivo fue el hallazgo de una cuenta secreta con $43.000, abierta con su apellido de soltera y utilizando la dirección de sus padres. Esa suma había sido transferida poco a poco desde nuestras cuentas conjuntas durante los últimos 3 años. Lo más contundente fue descubrir que, por descuido, yo había quedado conectado a nuestro portátil compartido. Laura lo utilizó tras mi mudanza para acceder a nuestra cuenta de inversiones y desviar otros $12.000 hacia la cuenta oculta. El rastro digital era claro. Sus argumentos de víctima financiera quedaron completamente desmontados. La abogada Fernández expuso todo ante el juez: fechas, montos, transferencias. La defensa trató de justificarlo como un fondo de emergencia que Laura no se sentía segura de discutir conmigo. El juez Ramírez no se dejó engañar. No alzó la voz ni la reprendió. Solo se inclinó hacia adelante y dijo: señora Martínez, retirar fondos matrimoniales en secreto durante años no es planificación de emergencia. Es disolución de activos conyugales. El rostro de Laura se tornó rojo. Mantuvo la mirada fija al frente, como si no escuchara nada. El juez autorizó la inclusión de los $43.000 en el cálculo del patrimonio conyugal, ordenó la devolución inmediata de la mitad a la masa de bienes comunes y le impuso $8.000 en costas por lo que calificó como ocultamiento deliberado que obligó a una investigación innecesaria. Desde el punto de vista legal, fue un punto de inflexión. Y en lo personal también lo noté. La actitud de Laura pasó de la indignación altiva a un intento desesperado de control de daños. Esa noche, Andrés vino a mi apartamento con comida para llevar. Escuché lo de la cuenta secreta, comentó mientras repartía los envases. ¿Recuerdas cuando te ocultó ese ascenso porque quería sorprenderte con un viaje que nunca organizó, pero aún así esperaba que le dieras crédito por la intención? Y aún así lo hice, añadí. Andrés negó con la cabeza. Lo que no entiendo es cómo alguien puede tirar por la borda a un tipo que la apoyó con su sueño del podcast aunque no generara ingresos, que le acondicionó el estudio de grabación, que jamás se quejó cuando cancelaba planes por episodios de último minuto, y lo arruina por un tipo con gorro de lana. Fue ella quien perdió, dije, y me sorprendió lo mucho que lo sentía. Totalmente, respondió Andrés alzando su vaso. Brindemos porque, al fin, Laura reciba una pizca de lo que sembró. 9 meses después de haber encontrado a Laura con el tipo del gorro, nos presentábamos ante el tribunal para la audiencia final. La atmósfera no tenía dramatismo, solo el peso silencioso del cierre definitivo. La abogada Torres seguía representando a Laura, pero su estrategia ya no consistía en reclamar la mitad de mi empresa. Ahora buscaba negociar condiciones más favorables para una pensión alimenticia. Había dejado de intentar destruirme, en su lugar, parecía querer rescatar algo, lo que fuera que aún pudiera conseguir. El juez Ramírez había examinado detalladamente cada documento, declaraciones financieras, tasaciones de activos, valoraciones comerciales. No hubo discursos emotivos, solo datos concretos. Emitió su fallo con claridad. La transferencia de la empresa a Andrés se mantenía firme. Era una compañía heredada, manejada siempre como patrimonio separado, y su cesión fue realizada con la documentación correcta. El tribunal no encuentra pruebas suficientes para invalidar la transacción, afirmó. Hubo una pausa. Luego agregó: sin embargo, el tribunal sí reconoce que existe un interés conyugal en el crecimiento del negocio durante el tiempo del matrimonio, y por ello se asigna un valor de $75,000 como participación equitativa para la señora Laura Martínez. La abogada Fernández no mostró reacción alguna. Ya esperábamos este tipo de resultado. Lo importante era que la transferencia en sí seguía siendo válida. También se confirmó la legalidad de la inversión realizada en la empresa de Andrés. Aunque el juez reconoció que el momento de la inversión me favorecía estratégicamente, aclaró que respondía a una finalidad empresarial legítima y con respaldo documental. Laura permaneció inmóvil, con la mirada fija en algún punto indeterminado. Luego vino la parte del acuerdo. En un principio, Torres exigía un pago mensual de $6,000 por 5 años. Finalmente, Laura aceptó una suma total de $32,000 a entregarse en cuotas durante 1 año y medio. El juez tuvo en cuenta varios factores para justificar esta resolución: su capacidad probada para generar ingresos y su omisión al revelar ciertos activos. Cuando llegó el momento de confirmar si ambas partes aceptaban el acuerdo, Laura habló por primera vez. ¿Tengo opción?, preguntó, con voz apagada, sin emoción. Puede apelar, señora Martínez, respondió el juez con serenidad, pero con base en las pruebas presentadas, no se lo recomendaría. Ella asintió levemente. Entonces lo acepto, dijo. Mientras nos levantábamos para salir de la sala, su bolso cayó al suelo, esparciendo sus pertenencias. Se agachó para recogerlas. Al alzar la vista, sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas. Espero que haya valido la pena, susurró, lo justo para que yo pudiera oírla. Sí, respondí sin dudar. Desvió la mirada, guardó todo apresuradamente y no dijo nada más. Nunca volvimos a hablarnos directamente. Al salir del juzgado, sentí algo inesperado. No era alivio, ni victoria. Era otra cosa, más sutil. Paz, resolución. La abogada Fernández me dio la mano. Todo ha terminado,
dijo. En unos 10 días debería estar todo firmado. Gracias, le respondí sinceramente. A partir de ahí, las consecuencias se manifestaron poco a poco. El podcast de Laura perdió su patrocinio después de que se filtrara una grabación de su colapso emocional en una de las audiencias. Carolina, por su parte, recibió una sanción económica por incumplir la orden de alejamiento. Mónica, quien también se había involucrado, terminó alejándose de ambas y me envió un mensaje pidiendo disculpas por haberse metido en un conflicto que no le correspondía. Laura no regresó a Ohio como había amenazado. Se quedó en Arlington y comenzó a trabajar en una agencia de marketing. A veces publicaba en redes mensajes crípticos sobre sanar y avanzar. El podcast siguió, aunque de manera solitaria, con una audiencia bastante reducida. En cuanto a mi vida personal, mi amistad con Sergio, un antiguo compañero de la universidad que solía ser cercano a ambos, fue una de las bajas inevitables del divorcio. Al principio trató de mantenerse neutral, pero después simplemente dejó de responder mis llamadas. Según supe, él y su esposa siguen encontrándose con Laura para desayunar una vez al mes. Algunas relaciones no sobreviven a la fuerza gravitacional de una separación. Lo que más me impactó no fue la forma en que funcionó el sistema legal, ni siquiera la actitud de Laura, sino la velocidad con la que cambió la narrativa cuando el dinero entró en juego. Nuestros amigos en común al principio se alinearon con ella. La presentaban como la esposa herida, víctima de un esposo frío y calculador que la sorprendió con la demanda de divorcio. Pero cuando los números salieron a la luz, cuando sus cuentas ocultas y sus gastos extravagantes se volvieron parte del expediente público, esos mismos amigos optaron por el silencio. 6 meses después del cierre oficial del proceso, la empresa de Andrés lanzó una plataforma de gestión logística. Firmamos contrato con 2 importantes compañías de transporte. La inversión de $38,000 se triplicó en cuestión de semanas. Mi consultora, por su parte, se reestructuró por completo. Ahora nos enfocamos en resiliencia de cadenas de suministro para empresas medianas. Reducimos el tamaño, pero aumentamos la rentabilidad. Trabajamos con clientes que valoran la experiencia por encima de la cantidad. Compré una casa adosada más cerca del centro. Nada lujoso, pero es mía. Sin micrófonos, sin dramas constantes, sin tener que andar con cuidado. Solo espacio para respirar. Se suele hablar de ganar un divorcio como si fuera una cuestión de dinero o propiedades. Pero mi verdadera victoria no fue conservar la empresa, ni dejar al descubierto sus cuentas secretas. Fue negarme a representar el papel que ella había escrito para mí. El esposo devastado y suplicante, dispuesto a tolerarlo todo con tal de no perderla. Y esos $10 que dejé en nuestra cuenta conjunta valieron cada centavo por el mensaje que enviaron. Uno recibe lo que entrega. Algunas lecciones cuestan caro. Esa, a ella, le salió barata. Con el tiempo entendí que las señales siempre estuvieron allí, sus interminables eventos de networking que se prolongaban hasta la madrugada, su repentino interés por mejorar el equipo del podcast cada vez que aparecía un técnico nuevo, y sus constantes críticas a mi falta de ambición, aunque mi negocio era el que sostenía ambos proyectos. Pero está bien, más vale tarde que nunca. Algunos hombres terminan perdiendo mucho más de lo que deberían en un divorcio porque se dejan arrastrar por las emociones equivocadas. La rabia, el orgullo herido, la tristeza, todo eso nubla el juicio. Desde el principio supe que, si quería salir de esto con la cabeza en alto, tenía que actuar con inteligencia, no con el corazón. Por eso, si estás atravesando algo parecido, mi consejo es claro: no caigas en el juego de ser la víctima. Toma las riendas de lo que está bajo tu control. No te desgastes intentando cambiar lo que ya se fue. ¿Y sobre Laura? Según me contaron, ahora comparte su vida con un ejecutivo del sector publicitario, alguien con más experiencia, o quizás más tolerancia. Que les vaya bien. De verdad, lo mío ya no tiene que ver con ellos. Hoy vivo en un espacio donde reina la calma, sin discusiones a medianoche, sin dudas disfrazadas de consejos, sin tener que justificar cada uno de mis pasos. Recuperé mi paz. Y eso, créeme, vale mucho más que cualquier sentencia judicial o cifra en una cuenta bancaria.